A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Safán: He encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras, y le comunicó la noticia. El sacerdote Elías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey, y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al cronista Safán y a Asaías, funcionario real: Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él. Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey dio órdenes para que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el entrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Teach me the way of your Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Instruct me, O Lord, in the way Muéstrame, of your Señor, el statutes, camino de tus that I leyes, may y lo exactly observe them. seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Give me discernment, that I Enséñame a may cumplir observe tu your law voluntad and y keep a it with all my heart. guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Lead me in the path of your Guíame por la righteousness, senda de tus for your name's mandatos, delight. porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Incline my heart to your Inclina mi decrees, corazón a tus not to preceptos gain. y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Turn away my eyes from Aparta mis seeing ojos de wisdom. las vanidades. By your way, Dame give me vida life. con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Behold, I long for your Mira cómo precepts. ansío tus In your secretos. justice, give me Dame life. vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? just so, every Los good árboles sanos dan frutos buenos, rotten tree bears los árboles dañados dan frutos malos. cannot bear. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. That does not El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. so by their fruits Es you will decir, know them. que por sus frutos los conocerán. Verbum Domini. As we approach the conclusion of Al acercarnos a la conclusión del Sermón de la Montaña en el Evangelio según San Mateos, escuchamos la enseñanza del Señor acerca de los falsos profetas que vienen como lobos vestidos de ovejas. Es importante enfocar este pasaje con cuidado, pues puede ser mal aplicado a situaciones de la vida real. Algunas personas pueden señalar a alguien que sencillamente les cae mal, quizás una persona popular o una figura histórica, y llamarlos un lobo vestido de oveja. Y luego lo someten a algún tipo de criterio subjetivo que han inventado en lugar de estándares objetivos. En el caso de las Sagradas Escrituras, debemos tener cuidado en no mal aplicar o mal interpretar las Escrituras por motivos egoístas. Debemos permitir que las Escrituras nos santifiquen y nos moldeen en concordancia con la palabra de Dios. Nunca debe utilizarse como instrumento para implementar nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y para entender lo que quiere decir Jesús cuando habla de los falsos profetas, tenemos que primero saber qué es un profeta. Un profeta en el Antiguo Testamento generalmente es alguien que ha sido llamado e incluso ungido por Dios para hablar al pueblo a nombre de Dios. El profeta se espera que hable la palabra de Dios sin importar de los sentimientos personales del profeta acerca del mensaje. Personalmente, el profeta puede que no quiera decir aquello a lo que Dios le está llamando, pero se espera que lo diga de todas formas. Por ejemplo, el profeta Jonás no quería predicar a los ninivitas, pero fue enviado a hacerlo de todas maneras. El mensaje de los profetas usualmente consiste en un recordatorio al pueblo de la alianza que han hecho con el Señor Dios, un recordatorio de las leyes y preceptos incluidas en esa alianza, un llamado al pueblo a arrepentirse de cualquier pecado que hayan cometido debido a infracciones de la ley y a advertir al pueblo de las consecuencias de permanecer obstinados en el pecado. Y los profetas también frecuentemente recuerdan al pueblo que Dios los ama y que nunca deja de amarles, incluso cuando han pecado gravemente contra Él. Los profetas a veces dan advertencias detalladas o premoniciones de eventos futuros que sucederán si el pueblo no se arrepiente, pero también prometen paz, restauración y prosperidad si el pueblo se arrepiente y empiezan a hacer lo que es bueno y justo. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay varios casos de profetas falsos que atraen seguidores, incluyendo reyes, y alejan al pueblo de la adoración verdadera y los llevan a la adoración de ídolos. El libro del Deuteronomio nos da ciertas pautas para reconocer al falso profeta y estipula el castigo por pronunciar profecía falsa. Deuteronomio 13 dice, si un profeta o un soñador de sueños llega entre ustedes y les presenta una señal o portento y se cumple, y si dice, sigamos a otros dioses desconocidos y sirvámoslos, no han de escuchar las palabras de ese profeta,
o ese soñador de sueños. So even if the so-called prophet Así que incluso accurately si el llamado predicts a sign profeta or es wonder capaz de that seems to predecir confirm correctamente its una authenticity, señal o if he then portento tells que people to parece worship demostrar false su gods, autenticidad y luego les then dice al people pueblo que know with adoren certainty falsos dioses y la that he's gente a sabe false con prophet. certeza entonces que es un falso A true profeta. prophet would never lead Un people verdadero astray. profeta nunca llevaría al pueblo a In adorar Deuteronomy 18, ídolos. Y luego en Moses Deuteronomio repeatedly says 18, to the people, Moisés dice "The al Lord your pueblo: God will raise up el for you Señor a vuestro Dios prophet like suscitará para me ustedes un among profeta you." como yo de entre ustedes, de entre sus To hermanos. him you shall listen. Es a él a quien han Just de as you escuchar. desired of the Lord your God at Horeb on the day of the Así assembly when you como said, pidieron al Señor su "Let Dios en el not your monte ear be Horeb el hardened día to en the que voice todos se of the Lord reunieron your allí y God, dijeron: or no serve queremos any oír other otra vez gods la in voz del addition to Señor me." nuestro Dios, ni ver Then este the gran Lord fuego para no said, "They morir. are right in their Entonces el saying, Señor me dijo: I will está raise bien up lo a que han prophet dicho, like yo you haré que from salga de among entre your ellos un people, profeta como tú, and I will put my words in his mouth. y que les He shall diga speak to them lo both que of yo le me ordené decir y les repita lo que yo le mande. This is what a true prophet does. Esto es lo que un profeta He speaks verdadero with the Lord hace. God, Habla commands con him el to speak. Señor Dios, habla lo que el Señor Dios And then le a little manda que later in the hable. same Y chapter, luego más he adelante en el says, mismo capítulo "If you dice: say in your heart, y si how can dicen we en know sus the corazones, word that the Lord ¿cómo commands? podremos How can saber we know the word que of the lo Lord?" que se ha dicho no es When a la prophet palabra del speaks in the Señor? name of the Lord, Si lo que the el word does profeta not ha come dicho en true. nombre del Señor no se Literally, cumple, es the señal word de did que not el come true. Señor no lo dijo, The prophet has spoken it sino presumptuously. que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, So no here we le have tengan another miedo. criteria for Así a false pues, prophet. aquí tenemos otro The first criterio criteria is para that the un false falso false profeta. prophet El leads primer criterio others es to que el idol falso worship. profeta lleva a otros a adorar ídolos Leads o a la people to sin. idolatría, o también podemos decir que The second lleva al criterion is pueblo that hacia the el pecado. word they El have otro spoken criterio es has que la palabra que ha hablado a nombre del does not come Señor to pass. no se cumple, no se The realiza. penalty in the Old Testament Y el for castigo en el false Antiguo Testamento prophecy is death. por pronunciar falsa profecía era So la when muerte. Jesus speaks of false Así que cuando prophets, Jesús habla de he los likely falsos has in profetas, mind this common probablemente tiene en perspective mente esta of real comprensión prophets judía versus común false. de los profetas The verdaderos false prophets versus los come as profetas wolves in falsos. sheep's Los clothing. profetas falsos You vienen can know them como by their fruit. lobos vestidos de oveja y los Some people conocemos think por that su the fruto. fruits Algunos are their piensan que actions. el fruto son sus A real acciones, prophet will perform que good works, un whereas a false profeta de prophet verdad will not perform good works and realizará will even do obras evil y un works. profeta falso no realizará buenas obras o incluso This hará malas obras. interpretation is El actually problema con contradicted in esta Scripture. interpretación es que las In escrituras Deuteronomy mismos la 13, contradicen which I just en read, Deuteronomio 13 que acabo de citar. remember that Deuteronomy 13 Recuerden teaches que that Deuteronomio prophets 13 enseña speak acerca de of a sign profetas or a que wonder hablan de una that señal o actually comes to portento pass. que de hecho se The fact realiza. that the prophet was El hecho correct de que el about profeta the estuviera en sign lo or correcto wonder acerca de he la señal predicted o does portento que not predijo, automatically make him a true prophet. no lo hace automáticamente un profeta It verdadero. is true that real prophets can Mientras que es accurately cierto que los predict profetas future verdaderos events pueden predecir that are revealed correctamente to them by ciertos God, eventos futuros que false Dios prophets are les also revela, able. los profetas falsos también son capaces de hacer buenas A predicciones. false prophet might Un even profeta do falso other puede good incluso works, hacer such as otras giving to buenas the obras, poor, como praying, dar a los fasting, pobres, rezar, doing acts of ayunar charity. y hacer otras obras de caridad. They may look on the outside Pueden to be a good lucir person. por fuera como una buena In persona. fact, good works can make De a hecho, las false buenas prophet obras even pueden more hacer convincing a un and falso deceiving. profeta incluso más convincente y Thus, engañoso. good works cannot be Y por what lo Jesus tanto, las means buenas obras no pueden ser lo que Jesús quiere It decir would be cuando more dice accurate to frutos. say that bad Sería más teaching, preciso decir que la such as mala leading people to enseñanza, idol como worship, llevar a las is a personas a la sin idolatría o al or pecado, bad fruit. es un mal fruto. And there's another passage Y in hay Scripture that otro can pasaje shed de las light Escrituras que puede on the ayudar meaning a of fruits. echar luz sobre lo que In significa Galatians frutos. 5, En St. Gálatas Paul 5, distinguishes between the San fruits of Pablo the flesh distingue entre las obras de and the la fruit of the carne Spirit. y las obras, los frutos del And this Espíritu. list can be very Y esta helpful lista puede in ser muy útil evaluating the para authenticity evaluar la of a messenger autenticidad who de claims to un speak in his name. mensajero que afirma hablar en St. Paul nombre de says, Dios. San I Pablo say, dice, walk by the Spirit, les digo, and you will not caminen por el gratify the Espíritu desires of the flesh. y no For the desires of the flesh gratificarán los are deseos de la against the carne, Spirit, pues los deseos de la and the carne van en desires of the contra del Spirit are Espíritu against the y los flesh. deseos del Espíritu van en For these contra de are la carne, opposed to each other, pues estos to keep están you from opuestos doing unos the a otros things you want to do. para que no hagan las Therefore, led cosas que by the ustedes quieren Spirit, hacer. Pero si el walk in Espíritu los guía, obedience. entonces ya no estarán Now, the works of sometidos the a la flesh ley. are evident: sexual Las obras immorality, de la impurity, carne son sensuality, evidentes. idolatry,
la impureza, sensualidad, lujuria, hechicería, enemistad, violencia, división, celos, rivalidades, divisiones, envidia, borrachera, orgías y cosas similares.
Les advierto, como he dicho antes, que los que hacen ese tipo de cosas no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que por sí solas las obras de la carne no son indicador inmediato de un falso profeta. De hecho, un falso profeta puede ser muy eficaz en encubrir su propio pecado o sus obras de la carne. Después de todo, el lobo está pretendiendo ser oveja, así que quiere lucir ante los demás como si fuera oveja. Pero podemos ver los frutos de un falso profeta al mirar a sus discípulos, aquellos que le hacen caso. ¿Qué efecto tiene la enseñanza del falso profeta en las personas que le escuchan? ¿Están más dispuestos a las obras de la carne o los frutos del espíritu? Si están siendo llevados hacia el pecado, entonces incluso si el falso profeta luce como una persona buena y santa por fuera, usualmente es indicio de que algo está mal. Pero si el pueblo exhibe más de los frutos del Espíritu, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, etcétera, entonces eso es buen indicio de que el profeta es auténtico. Así que nos convendría hacer caso a la advertencia del Señor el día de hoy y estar conscientes de aquellos que podemos considerar que están hablando en nombre de Dios. Si vemos que tales personas sacan lo peor en las personas y los llevan hacia el pecado o hacia las obras de la carne, entonces puede que estemos escuchando un falso profeta, un lobo vestido de oveja. Si el que habla está inculcando a las personas temor, ira, partidismo, divisiones, prejuicios, lujuria, impureza y otros falsos o malos frutos, entonces quizá no esté hablando en nombre de Dios. El Señor nos ha advertido de aquellas personas que quieren engañar al pueblo, que nos engañan y no producen buen fruto del Espíritu en los demás, más bien están animándonos a las obras de la carne. Al final nadie debe presumir de hablar por Dios. Debemos Debemos temblar de miedo antes de hablar por Dios. Más bien, Dios ha hablado su palabra definitivamente en Jesucristo, quien es la realización de la ley y los profetas. Y nuestra meta es volvernos más como Cristo en nuestros pensamientos, palabras y acciones, e incluso en el fondo de nuestro ser. Debemos esforzarnos en escuchar a los maestros, especialmente los santos, que no nos dicen solo lo que queremos escuchar, sino que nos llevan más cerca del Señor y nos ayudan a evitar las obras de la carne y a producir los frutos del Espíritu.